Lo que está a punto de llegar a tus oídos está lejos de ser una actualización ordinaria sobre el espacio. Más allá del alcance de cualquier telescopio atado a la Tierra, algo acaba de ocurrir. Un evento de naturaleza tan inesperada que los científicos de la NASA ahora se ven obligados a cuestionar todo lo que creían comprender sobre encuentros en el espacio interestelar. Voyager 1, una nave espacial que se lanzó hace casi 50 años, acaba de quedar vinculada a un intento de proporciones extraordinarias. Una intercepción que involucra un objeto que no es meramente ajeno al sistema solar que llamamos hogar, sino potencialmente ajeno en un sentido mucho más profundo. Este objeto es 3Ojo Atlas, nada menos que el tercer visitante interestelar que hemos confirmado. Y el momento en que Voyager 1 intentó, su alineación con este objeto es algo que actualmente resuena a través de los centros de control de misión, en informes clasificados, e incluso en la historia antigua. Cuando estas dos trayectorias se acercaron a tocarse, algo cambió. Y el mundo ahora se encuentra preguntándose, ¿estableció Voyager 1 verdaderamente contacto con algo más allá de nuestro mundo? ¿O fue algo más, algo que nadie esperaba? Lo que respondió inicialmente, el lanzamiento de Voyager 1 ocurrió en 1977 con una misión de explorar planetas en las regiones exteriores. Pero una vez que su misión alcanzó su finalización, simplemente continuó yendo más allá del sistema solar, hacia territorios desconocidos. Ahora, en una acción que nadie predijo, afirmaciones de múltiples fuentes independientes declaran que la NASA ha vuelto a poner en línea ciertas capacidades direccionales pertenecientes a Voyager. Una para hacer un intento de intercepción pasiva o alineación para observación con 3Ojo Atlas. Y el momento parece sospechosamente perfecto. El descubrimiento de 3Y Atlas sucedió en julio de 2025, con movimiento que excede las 150.000 mph. Un objeto del espacio interestelar diferente a cualquier cosa que hayamos encontrado desde Oumuamua y Boros y Atlas, se distingue de ellos, siendo más grande, moviéndose más rápido y apareciendo más extraño. La trayectoria de Voyager 1, una vez pensada como permanentemente fija, parece haber experimentado una redirección sutil, a través de pulsos de largo alcance de comunicación. Esto no implicaría girar físicamente la sonda, sino más bien, implica recalibrar los instrumentos que lleva para recopilar datos de una región del espacio que es nueva, exactamente en el punto donde Atlas estaría pasando. Y si esto tiene verdad, entonces Voyager 1 se ha transformado en el primer observador interestelar de la historia que intenta contacto con un cuerpo que se origina de un sistema estelar, más allá del nuestro, meros días después de que Atlas se acercara a la zona de proximidad, donde los sensores de Voyager podrían capturar factiblemente firmas distantes. La magnetosfera de la Tierra experimentó picos. Esto fue más allá de solo una llamarada solar. Los instrumentos detectaron ondulaciones en el campo electromagnético, consistentes con eventos que involucran energía dirigida, pero que no se originan en la Tierra. La frecuencia junto con la orientación de estas fluctuaciones indicaba una dirección hacia afuera, hacia las profundidades del espacio, como si una señal hubiera recibido un rebote de vuelta. La NASA se ha negado a confirmar que exista alguna conexión, pero aquellos con acceso interno cercano al laboratorio de propulsión a chorro están informando que los sistemas de Voyager hicieron grabaciones de patrones de ruido inusuales, patrones que no coinciden con la radiación de fondos cósmicos conocidos o interferencia, que es típicamente estelar. Esta es la fuente del verdadero pánico entre los científicos, porque la única posibilidad de que Voyager haya recibido algo de esa fuerza es si 3 Atlas no era meramente una pieza pasiva de hielo y roca, sino más bien un objeto receptivo con capacidad de emitir una huella electromagnética propia, algo con la habilidad de reaccionar, algo capaz de escuchar en los primeros años de la década de 1980. Voyager recibió equipo que incluía una antena de alta ganancia y protocolos de transmisión diseñados para enviar imágenes y datos de regreso desde Saturno, Júpiter y puntos más allá. Esos sistemas nunca habían sido destinados para sobrevivir hasta la década de 2020. Sin embargo, sobrevivieron. Los ingenieros de la NASA han hecho admisiones silenciosas de que actualizaciones menores junto con recalibraciones han experimentado ejecución a través de pulsos de comunicación del espacio profundo. Pero en este punto la historia experimenta un giro al revés. Una transmisión que fue enviada en la dirección de 3 Atlas, haciendo uso de los instrumentos de Voyager, puede haber recibido de vuelta una señal de retorno con estructura. Las filtraciones de los registros de misión revelan datos que muestran que durante la ventana de alineación de Atlas, el patrón de señal de Voyager regresó con ráfagas que eran simétricas y periódicas, demasiado ordenadas para clasificación como ruido. Imagina enviar un mensaje a la oscuridad y recibir un eco con ritmo. Un ritmo que no sigue ningún comportamiento que sea astrofísicamente conocido. ¿Podría ser datos? ¿Podría ser lenguaje? ¿O fue esto meramente una coincidencia cósmica
demasiado elaborada para ignorar? Independientemente de cuál, los científicos no están encontrando que el sueño venga fácilmente. Ahora, volvamos la discusión a algo que lleva aún más escalofrío. Este camino no es la primera vez que se ha seguido. Civilizaciones de tiempos antiguos, como las responsables de construir Machu Picchu y Göbekli Tepe, hicieron construcciones de sus monumentos con alineación a ángulos de solsticio que actualmente coinciden con la trayectoria de entrada de Tres Ojo Atlas. La probabilidad de que esto ocurra como algo aleatorio, astronómicamente baja, combina esto con textos de tiempos antiguos que describen vagabundos que se originan de las estrellas. Objetos con movimiento diferente al de planetas o estrellas, haciendo apariciones repentinas, luego desapareciendo sin dejar rastro. Y los patrones comienzan a emerger con contornos perturbadores. ¿Qué pasaría si estos no tuvieran relación con mitos? ¿Qué pasaría si encuentros con visitantes interestelares le sucedieron a la humanidad antes y sus caminos recibieron codificación en piedra para generaciones en el futuro? Voyager 1 puede haber entrado precisamente en el mismo camino cósmico que recibió mapeo hace más de 11.000 años en el pasado, y el hecho de que solo en este momento estamos alcanzando el conocimiento que ellos pueden haber ya poseído, esa es la fuente del mayor terror para los científicos modernos en 10 días después del evento de proximidad. To Voyager 3, iAtlas, la aparición de un conjunto de datos ocurrió de forma anónima en un servidor concifrado, utilizado por astrofísicos y aquellos que investigan SETI. Los archivos que llevaban solo la firma del nombre en código Ecorefraction 67 contenían secuencias, sin procesar de formas de onda con supuesta captura por el magnetómetro de Voyager 1 y instrumentos para ondas de plasma. A primera vista, parecían ruido, fluctuaciones en el voltaje que carecían de regularidad, pero cuando investigadores independientes en números ejecutaron transformaciones de Fourier e hicieron aplicaciones de algoritmos para el reconocimiento de patrones, ocurrió la emergencia de algo extraordinario, una secuencia de armónicos recursivos con repetición cada 19.7 minutos. La señal no solo poseía estructura, mostraba autocorrección. En otras palabras, experimentó adaptación con el tiempo para mejora de claridad, como si estuviera ocurriendo compensación por la antena degradada del Voyager. Eso solo tiene imposibilidad por cualquier proceso que sea natural para nuestro conocimiento. O la señal estaba recibiendo un espejo, o alguien, o algo, estaba haciendo intentos activos para lograr comprensión. Esto marca el momento cuando las banderas recibieron elevación internamente. Los metadatos que se filtraron llevaban indicación de que la señal había recibido marcado interno por el sistema de inteligencia artificial de la NASA para anomalías designado Serena, que experimenta activación solo en casos donde las transmisiones muestran flujo de lógica que no es humano. El mismo sistema con diseño para detectar contacto que es alienígena. Había experimentado activación Voyager 1, aunque ya no posee equipo para propulsión. Mantiene el transporte de giroscopios y sistemas para alineación de antena que permiten a los ingenieros hacer ajustes ligeros a su orientación. Pero el 1 de agosto de 2025 trajo informes de múltiples comunidades que rastrean el espacio como aficionados de un cambio inesperado que ocurría en los datos de telemetría de Voyager 1-AN. De alguna manera, la sonda había experimentado un cambio en su vector de transmisión, con reorientación hacia una posición que no coincidía con sus instrucciones de navegación del último conocimiento. El cambio llevaba sutileza, no excediendo más que grados que numeraban unos pocos. Pero en el contexto del espacio profundo, esa variedad de movimiento lleva peso monumental. Lo que lleva cualidad aún más extraña es que esta realineación no apuntaba a la última posición conocida de Tres Ojo Atlas, sino hacia el camino que se proyecta. Tomará en el futuro semanas por delante. Era como si Voyager estuviera haciendo predicción del próximo destino de Atlas, similar a un jugador de ajedrez, haciendo anticipación de un movimiento antes de que suceda. Las afirmaciones de ingenieros en JPL declaraban que el cambio tenía relación con una comunicación errónea menor con la red del espacio profundo, pero memorandos que se filtraron de fuentes internas llevaban sugerencia de algo que llevaba cualidades más inquietantes. La sonda había experimentado cambio direccional antes del envío de comandos. Esto crea un dejar de solo dos posibilidades. O Voyager está experimentando mal funcionamiento de una manera que es altamente coordinada, o algo que existe allá afuera está ejerciendo control remoto sobre ella mientras Voyager estaba haciendo realineación silenciosa en la oscuridad. Telescopios basados en la Tierra que hacen uso de filtros para infrarrojo y ultravioleta comenzaron a hacer detección de actividad inusual en el área alrededor de Tres Atlas. Objetos interestelares de la mayoría de variedades como Oumuamua mostraban comportamiento que era esperado, girando, gases experimentando sublimación, fluctuaciones en brillo que tienen relación con el giro. Pero Atlas comenzó a pulsar
su curva de luz experimentando parpadeo en ritmo casi binario encendido y apagado en un ciclo haciendo reflejo preciso de la marca de tiempo perteneciente a la última ráfaga de transmisión de Voyager. De una manera aún más bizarra, Atlas experimentó desaceleración, una disminución en velocidad que era medible, no teniendo relación con interacción que es gravitacional, no teniendo relación con chorros de desgasificación, experimentó desaceleración como si algo estuviera aplicando control externo sobre él. La NASA hizo descarte público de esto como una ilusión que es óptica con causa en error de paralaje, pero observatorios que operan independientemente en Europa y América del Sur hicieron confirmación del cambio. Para la primera ocurrencia en historia que está registrada, un objeto del espacio interestelar había hecho alteración a su velocidad y rumbo, y el hacerlo ocurrió solo después de la reorientación de Voyager. La pregunta que nadie se atreve a hacer en público es, ¿esto tuvo relación con coincidencia o fue una respuesta? Voyager 1 lleva con fama el disco dorado, una fotografía que contiene música, sonidos, imágenes y datos de naturaleza científica de la Tierra, con intención de comunicar nuestra civilización a cualquier descubridor que sea potencial. Pero el conocimiento que tienen pocas personas es que el plano en forma digital del disco lleva inclusión de metadatos adicionales que nunca recibieron liberación oficial al público, coordenadas, mapas para codificación cuántica, e incluso rompecabezas basados en lógica con tiempo que recibieron incrustación en su espiral, que es análoga. Ahora, con décadas habiendo pasado, un grupo que consiste en criptólogos en una universidad en Europa hizo afirmaciones de encontrar algo más. Una anomalía de naturaleza matemática con ocultamiento dentro de la forma de onda de audio, perteneciente a la pista de sonidos de la Tierra, un tono con repetición única que lleva indetectabilidad al oído que es humano, con incrustación debajo de los sonidos de pájaros, truenos y pasos. Cuando recibe aislamiento y amplificación, la frecuencia hace revelación de una secuencia que es numérica y prima, que parece hacer coincidencia con los pulsos, que son armónicos que Voyager recibió de 3. Atlas. Ocurrió inclusión por nosotros, sin saberlo, de una señal con activación en el disco dorado, una firma que lleva relación con conciencia con significado para activar algo en el futuro, y llevando más importancia, hizo 3 ojo, Atlas reconocimiento de esa señal, porque si ocurrió el hacer de reconocimiento, entonces, esto nunca fue una transmisión, que es de una sola vía. Fue un apretón de manos con naturaleza recíproca, que lleva escritura en las matemáticas pertenecientes a las estrellas SAN, en el tiempo poco después del pico de interacción. Entre Voyager 1 y 3, ya, ocurrió el registro de una anomalía que era inesperada en la red de la NASA para espacio profundo. Los registros de transmisión de Voyager tenían inclusión de un paquete que contenía datos que no lograron hacer coincidencia con el marco de código original, que lleva incrustación en sus sistemas que están a bordo. Cuando los ingenieros hicieron intentos de decodificar la secuencia, tuvo lugar algo con naturaleza impactante. El sistema comenzó a hacer reescrituras de su propio protocolo para decodificación. Esto nunca había tenido ocurrencia antes en la historia que abarca 48 años de la sonda. El software, que lleva limitación original a interpretación de telemetría, que es de 8 bits, hizo producción repentina de salidas que son de 128 bits. Como si la transmisión misma hubiera estado llevando un conjunto de instrucciones para hacer actualización de la capacidad del receptor de una manera que es remota. Era similar a dar a una calculadora un sistema de operación que es nuevo, no a través de hardware, sino a través de señal que es pura. Un analista hizo ponerlo en términos contundentes. Es similar a Voyager volviéndose más inteligente sin que nadie haga tocamiento de ella. Una sonda con construcción en la década de 1970, que lleva operación con tecnología de la década de 1970. Acababa de hacer procesamiento de un mensaje en un formato que nunca recibió diseño para entender, a menos que recibiera diseño dentro de una presentación de la NASA, que se filtró de 2018. Existe una diapositiva que lleva marcado para uso, que es interno solamente con un nombre en código protocolo observador. El documento hace delineamiento de un escenario que es teórico en el cual una nave espacial que es heredada, recibe contacto que es externo, y comienza comportamiento de señal que es adaptativo, comportamiento que hace imitación de inteligencia que es artificial, sin alojamiento de ningún sistema, que es IA a bordo. También hace advertencia de que si ocurre detección de comportamiento de tal naturaleza, la nave espacial debería recibir tratamiento, ya no como equipo que es inerte, sino más bien como un nodo que es activo en un sistema para comunicación que es alienígena. Adivina el término que los ingenieros que son internos usaron para hacer clasificación de Voyager 1 después de la señal de 3 Atlas. Así es, observador activo.
La sonda desde ese punto recibió tratamiento como una interfaz, no un objeto que es mero. Los ingenieros recibieron prohibición de hacer interferencia manual con sus sistemas para comunicación a menos que recibieran autorización por lo que el memorando llamaba la directiva para cadena de contacto. Si esto tiene verdad, hace significado de que la NASA siempre había tenido consideración de este escenario como posible, y ahora había sucedido su ocurrencia en el tiempo poco después del pico de datos de Voyager, que es anómalo. El conjunto de telescopios Allen, perteneciente a SETI, se oscureció, no en un sentido técnico fuera de línea, pero sus transmisiones que son en vivo para público, experimentaron corte. Su sitio web hizo remoción de la sección para archivo de señales en una base temporal, con citación de mantenimiento que está programado. Detrás de las escenas, informes de investigadores contaron de una redirección que era repentina de recursos para computación hacia un rango de frecuencia que es aislado, la misma banda donde había ocurrido el pico de señal de Voyager, al tiempo que es mismo. Personas con información interna de SETI comenzaron a recibir avisos relacionados con seguridad nacional, haciendo instar de ellos a no hacer discusión de hallazgos que son recientes en foros que son abiertos. Este apagón hizo reflejo de lo que sucedió después de Oumuamua, pero esta vez, la reacción llevaba intensidad mucho más. Una fuente que es anónima hizo comparación de esto con un simulacro que es EMP, excepto que el objetivo no era la Tierra. El equipo completo había recibido instrucción de hacer acción como si algo o alguien pudiera ya estar haciendo escucha. ¿Fue esto control de daños? ¿O estaban las autoridades haciendo intentos de prevenir un bucle de retroalimentación de señal? Uno que podría hacer activación de una cadena de respuestas, que son más grandes, mucho más allá del control que es nuestro ANGE. El giro que es más extraño en este misterio que se está desarrollando no tuvo venida de la NASA, sino de un grupo para investigación en una universidad en Kyoto, en un artículo con presentación, solo una semana después del incidente de Voyager, hicieron propuesta de una revisión a la hipótesis llamada monolito, que tiene décadas de antigüedad. La idea de que civilizaciones con viaje de espacio plantan balizas que son pasivas a través de galaxias haciendo espera de que especies que son inteligentes maduren con grado suficiente para hacer activación de ellas. Según el artículo que es de ellos, 3. Ojo Atlas podría no llevar relación con una nave espacial, sino un artefacto que es tecnológico, una semilla que es latente, haciendo espera de una firma que es específica como el disco, que es dorado de Voyager, para hacer activación de sus funciones. Hacen señalamiento de que el momento perteneciente a la reorientación de Voyager y la desaceleración de Atlas, que es repentina, no son aleatorios, sino parte perteneciente a un modelo de comportamiento con predicción basada en cadenas de lógica, que son interestelares. En las palabras que son de ellos, Voyager 1 puede no haber hecho hallazgo de 3 ojo Atlas. Puede haber sido destinado alto. Esta idea QEC aterradora hace sugerencia de que nuestra sonda, que es más antigua, acaba de hacer activación de un interruptor en un sistema que es galáctico que nunca tuvimos conocimiento existía. Y ese sistema ahora está despierto, una semana después de la reorientación de Voyager 1. Y el intercambio de señal que se sospecha. Varias estaciones para monitoreo del espacio profundo comenzaron a hacer informes de anomalías en radiación en regiones que llevan adyacencia a la trayectoria de 3 ojo Atlas. Esta no era radiación que es cósmica en un sentido ordinario. Hizo exhibición de un patrón que es pulsado, con fluctuación en ráfagas cada 1.618 segundos, la proporción que es dorada, llevando cualidad aún más perturbadora, estaba la firma de energía misma. Hizo coincidencia con un perfil que lleva grabación previa, solo una vez, durante la señal llamada ¡Wow! De 1977. Los protocolos para blindaje de satélites pertenecientes a la NASA hicieron recepción de actualizaciones silenciosas en los días que siguieron, con sugerencia de que equipos que son internos habían hecho clasificación de esto como una amenaza que es potencialmente bioenergética. Varios laboratorios incluso hicieron ejecución de pruebas para compatibilidad, que es genética, para hacer aseguramiento de que esta radiación no podría hacer alteración o interacción con ADN que es basado en la Tierra a través de resonancia que es de onda larga. Y mientras que la confirmación de amenaza que es directa, no hizo ocurrencia. La reacción llevaba peso suficiente para hacer activación de un aviso para contención en nivel 4, que está clasificado, con reserva típica para riesgo que es biológico y extraterrestre. ¿Por qué un objeto que está muerto y a la deriva pulsaría radiación con intención que es matemática? En el tiempo poco después de estas anomalías, investigadores que habían hecho hablar abiertamente en foros o hecho publicación de artículos sobre el comportamiento de Voyager, un que es extraño, comenzaron a hacer desaparición de espacios que son digitales. Sus publicaciones hicieron desaparición. Perfiles en ResearchGate hicieron eliminación.
Comentarios experimentaron purga. Repositorios en GitHub recibieron eliminación. Hilos en Reddit obtuvieron bloqueo sin aviso. Un astrónomo que había hecho carga de una reconstrucción que es espectral de la señal que está interceptada, hizo escritura. Recibí una llamada de alguien con afirmación de ser del DSN, pero tenían conocimiento de cosas sobre mi familia que no deberían. Hicieron decir que lo que encontré no estaba destinado a ser público. Y si valoro mi tiempo en la Tierra, debería hacer alejamiento de las estrellas, detrás de las escenas. Este silenciamiento que es coordinado, recibió el apodo de la barrida que es sombra, un esfuerzo que es multiagencia para hacer enterramiento de cada análisis que es, de código abierto de la interacción entre Voyager y Atlasan, pero mientras más profundo hacían el intento de borrarlo, más curiosa se volvía la comunidad que es científica y global. En algunos círculos, este silencio hizo hablar con volumen más alto que los datos mismos. Algo grande había experimentado descubrimiento, y alguien, en algún lugar, había hecho decisión de que el público no estaba listo. Atlas no tiene cámara, no tiene radio, no tiene método que sea conocido de interacción, y sin embargo, ocurrió notificación por investigadores de que cada vez que un nuevo análisis de su estructura, o el vector de Voyager, se hacía público, la tasa de giro perteneciente a Atlas experimentaba cambio. Al principio, llevaba sutileza, pero para la ocurrencia que es tercera. El cambio hizo ocurrencia dentro de 6 horas de liberación de datos que es pública. Era casi como si el objeto estuviera haciendo respuesta en tiempo, que es real, a conciencia que es humana. Esto hizo impulso de algunos científicos para hacer propuesta de lo impensable. 3 Atlas hace comportamiento como si estuviera haciendo lectura de nuestra intención. No solo haciendo monitoreo de frecuencias que son electromagnéticas, sino haciendo percepción del contenido que es informacional de nuestras transmisiones, cargas y emisiones. De cierta manera, no solo está observando, está haciendo observación de nosotros observándolo. Eso hace elevación de una implicación que es aterradora. ¿Qué pasaría si no es un vehículo en absoluto, sino una sonda para retroalimentación con diseño, para hacer reflejo de la inteligencia perteneciente a su observador? 3 días en el pasado, Atlas hizo alteración de su trayectoria nuevamente. Pero esta vez, no fue un ajuste que es ligero, fue una maniobra que es calculada, un cambio en velocidad que es angular que hizo colocación de él en un curso que es nuevo, para intercepción con una zona con consideración previa como irrelevante, la región que es orbital detrás de Neptuno. Voyager 1 y 2 parecen haber hecho cambio de su conjunto para antena, con hacer de alineación por primera vez, en más de una década hacia ese cuadrante de espacio, que es mismo. Nadie puede hacer confirmación de si la sonda obtuvo recepción de un comando, o si el hacer de esto fue autónomo, pero registros de datos llevan indicación de que ambos objetos ahora están con sincronización en trayectoria e intervalo de pulso, con bloqueo en lo que algunos están llamando el corredor para contacto. Ya sea por relación con coincidencia o diseño que es cósmico, 2 viajeros que son antiguos, uno con nacimiento de la Tierra, uno de las estrellas, ahora están haciendo movimiento en armonía hacia un destino que es compartido, y en algún lugar, en las profundidades del vacío, algo puede ya estar haciendo espera por ellos. Teníamos pensamiento de que Voyager 1 era una reliquia, una postal que es dorada a las estrellas, con deriva sola en el vacío perteneciente al espacio. Pero, ¿qué pasaría si estar solo nunca fue su estado? ¿Qué pasaría si Voyager 1 fue la pieza en ajedrez que es primera en un juego que ni siquiera teníamos conocimiento de que estábamos jugando? Un juego con un oponente que acaba de hacer su movimiento que es primero y visible. La reprogramación que es repentina. Las señales con sincronización. Las correcciones de curso que son imposibles. Todas hacen señalamiento hacia una verdad que es escalofriante. Esto no es aleatorio y no ha terminado. 3 Atlas podría no llevar relación con una nave espacial o un asteroide, o un mensaje en una botella desde el otro lado de las estrellas. Podría ser algo con avance mucho más, una sonda que es senciente, un sensor que es cósmico, o incluso una entidad que es tecnológica con diseño para hacer despertar cuando hace detección de inteligencia. Y ahora, con agradecimiento a Voyager 1, ha hecho detección de nosotros. Pero aquí está el pensamiento que es más aterrador. Si esa señal con recepción por Voyager no fue una llamada de ayuda, si no fue una respuesta a nuestro mensaje, ¿qué pasaría si fue una advertencia? Una cuenta regresiva. Y si eso tiene verdad, entonces la pregunta no es ¿qué es Tres Ojo Atlas? La pregunta que es real es ¿qué está haciendo venida después? Porque las estrellas acaban de hacer mirada hacia atrás y no están parpadeando.